Bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro número 12 del libro Lámpara para mis pasos, en Catequesis Familiar. En este encuentro de hoy tendremos los profetas de Israel. Seguro que has oído hablar de los profetas del Antiguo Testamento. Podrás nombrar al menos 5 de ellos. Hoy estudiaremos quiénes fueron y conoceremos lo más importante de su mensaje. Vamos a ir deshojando cada profeta en el Antiguo Testamento, comenzando por los del Reino del Norte. La misión de los profetas. ¿Para qué están los profetas? ¿Para qué fueron llamados los profetas? Es importante que tengamos claro eso. A veces sabemos más lo que no es un profeta que lo que sí es un profeta. Ahora, aquí dice, la misión de los profetas, ¿cuál es? Primero, que son llamados por Dios. No por sus cualidades, no por sus talentos ni sus virtudes, sino porque sencillamente Dios los eligió. Y eso es importantísimo tenerlo claro, porque los profetas de hoy en día somos nosotros, la jerarquía de la iglesia, los laicos, quienes tienen autoridad para hacerlo, y no siempre nos llama a través de nuestras virtudes, o porque somos muy buenos en algo, o porque tenemos el don de la palabra, o algún detalle. No, eso haría sencillamente confundirnos con la misión que Cristo nos quiere encomendar. Y entonces son llamados por Dios. Primer detalle importante. Deben anunciar la palabra de Dios. No deben anunciar otras cosas, sus gustos, sus caprichos, sus decisiones, no. Son elegidos y el Señor pone palabras en sus bocas, dándoles el mensaje que deben anunciar. No son adivinos del futuro, ¿no? Como a veces podemos pensar, ¿no? Ellos saben exactamente lo que va a pasar después. No, Dios les va poniendo como instrumentos, ¿no? Advertencias, palabras, ya vamos a ir viendo los detalles. ¿Qué hacen en sus profecías? Pues recuerdan la alianza. La alianza, porque el Señor ha sellado una alianza con su pueblo. El pueblo le pertenece al Señor. Dios es su Padre, es su Rey, ¿no? Y ahora el profeta está recordándoles, ¿no? Ahí hay un profeta que está señalando hacia el cielo. No son criaturas abandonadas al caos, ¿no? Son un pueblo elegido por Dios, creado por Dios, para el cumplimiento de sus promesas. Y al mismo tiempo les recuerda que ha sellado esta alianza y la actualizan, la hacen presente. Es decir, comienzan a leer la vida que están viviendo a la luz de la alianza. Comienzan a leer el episodio de la vida que están atravesando a la luz de la alianza. Recordarles ese legamen fuerte de la alianza, que es ese pacto que Dios se compromete sobre todo con su pueblo. Antes de que el pueblo se comprometa con Él, Dios se compromete con su pueblo. ¿Qué más hacen? Denuncian el pecado. Denuncian el pecado, pecados como la idolatría, la desobediencia, pecados como la falta de amor, las injusticias hacia los más pobres y también las inmoralidades del pueblo, ¿no? Entonces, constantemente el pueblo, o sea, no es que les está hincando ahí todo el tiempo, pero sí les está diciendo esto que están haciendo es una desconfianza con Dios y por lo tanto de pronto van a sufrir unas consecuencias, idolatrías, faltas de amor, injusticias, inmoralidades. Anuncian un castigo divino. Efectivamente, lo que nosotros llamamos castigo divino son las consecuencias de los propios pecados. Cuánto el Señor les ha querido librar de eso y por eso Él se ha comprometido con su pueblo, para librarlos, para que sean fieles, ¿no? Esta promesa de Dios y esta fidelidad que pide del pueblo
les habría librado de todo lo malo. Sin embargo, llamamos castigo divino a esas consecuencias permitidas por el pecado, de las que Dios dice, bueno, yo respeto la decisión que ustedes han tomado. Las consecuencias que vendrán serán responsables ustedes. Yo no les mando estas cosas, no, pero las permito porque en su libertad, en su obstinación por permanecer en la idolatría, en el pecado, en las alianzas con otros pueblos, esto les va a venir. Entonces, no es que Dios nos pone cascaritas en nuestra vida, no es que Dios está comprometido tratando de probar nuestra fe, ¿no? Y así constantemente nos manda cosas para ver si nosotros resistimos. No, lo que llamamos castigo divino es que aquellas graves consecuencias que el pueblo mismo se las buscó y que ahora deben afrontarlas. Sin embargo, los profetas fueron muchas veces odiados por recordar esta verdad. Y hoy en día no es menos, ¿no? Cuando uno nos recuerda las cosas que debemos hacer y las cosas que no debemos hacer. Y cuando nos dicen con amor, pero nosotros estamos obstinados en nuestros pecados, nos vienen graves consecuencias. Y no nos la mandan nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros párrocos, ¿no? No, sencillamente que tenemos que ser responsables de esas consecuencias producto de nuestras acciones y malas decisiones. ¿Qué más? Profetizan un futuro de esperanza. Siempre esto es propio de los profetas. Anuncian la palabra de Dios, recuerdan la alianza, denuncian el pecado, anuncian un castigo propio de las consecuencias que se han metido, pero no queda la historia siempre en una tragedia propia en la que parecemos nosotros protagonistas, sino que también el Señor nos dice, vendrá un Salvador, ¿no? Con el poder de Dios, que librará a Israel de sus pecados y tristezas. Esta esperanza mesiánica en los libros de los reyes, en cada libro de los profetas, que va a abrir, ¿no?, este panorama hacia el Nuevo Testamento con Jesucristo, obviamente, ¿no?, que lo va a abrir esa bisagra entre las dos puertas, Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, el propósito final de Dios siempre se deja entrever en los profetas. El propósito final del Señor es la salvación de su pueblo. Ese es su compromiso, ese es el pacto, ¿no? Y entonces vamos a comenzar viendo los profetas. Encabezan, vamos a ver los profetas del reino del norte. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a dos profetas, Amós y Oseas. Acordémonos que en el encuentro anterior habíamos visto cómo se dividen estos dos reinos, ¿no? Cómo ante la obstinación de Roboam, hijo de Salomón, al no obedecer y al no dejarse aconsejar bien, ¿no? O sea, le dieron buenos consejos, pero él no los siguió. Jeroboam, ¿no?, junto con su gente, las 10 tribus del norte, pues se juntan y le piden a Jeroboam que siga de rey. Y aparece Amós y Oseas. ¿Qué hace Amós? Amós lo que va a hacer es denunciar el pecado y las desigualdades sociales. Les recuerda a Israel que la casa de David, que ellos han rechazado, un día reinará eternamente. El profeta es uno que está ahí en medio del pueblo e incomoda muchas veces. El reino del norte, por decir así, se ha desligado de las promesas de David, ¿no? Y eso pues el profeta les está recordando un día reinará eternamente la casa de David. La historia de Oseas como profeta es tremendamente interesante, ¿no? ¿Qué hace Oseas? Oseas narra lo que está pasando en el reino del norte como una esposa infiel.
Dios es el esposo fiel que perdona y ama. Ese es el objetivo de Dios que se ha fijado el Señor con respecto a su pueblo, a pesar de que ellos mismos se han desligado, por decir así, voluntariamente de la dinastía del rey David. Y entonces encontramos una historia súper conmovedora, quizá poco podemos entender, ¿no?, a la luz del amor de Dios hoy, ¿no? Oseas se casa con su esposa le es infiel y se va, ¿no?, con otros amantes, y él, por ser signo de ese Dios comprometido con su pueblo, ¿no?, para que vea cómo es Dios con su pueblo, pues le pide a Oseas que vaya a buscar a su esposa, ¿no? Por decir así, que su amor y fidelidad continúen, ¿no?, que la vaya a buscar, porque Dios es un marido fiel. Entonces es curioso cómo a través de la historia de Oseas, una historia real, una historia de amor, de esponsal, ¿no?, cómo Dios dice, yo soy así, como un esposo fiel. A pesar de que mi esposa me sea infiel, yo estoy ahí y voy a seguir sacrificándome y voy a seguir buscándole. ¿Hasta cuándo? Por decir así, hasta que abra sus ojos y pueda reconquistarlo. Dios podría haber terminado el pacto hace mucho tiempo. Cuando esta esposa fiel decide irse con su amante, Dios dice, bueno, hasta aquí el pacto, lo cerramos, chao, se acabó el cuento. Pero no, Dios quiere que el pueblo lo vea como ese esposo fiel. Regresará la esposa infiel, porque el esposo sigue siendo fiel. Es un amor que al final siempre atrae. Es lo que va a hacer nuestro Señor Jesús en la cruz. La esposa, Israel, que no quiere, ¿no?, esposarse con su esposo, le ha sido infiel, ha hecho alianzas con otros países, se ha encerrado en sus propios esquemas, no quiere aceptar al esposo fiel que se encarna, y entonces nuestro Señor, a través de su sacrificio por la infidelidad de su esposa, quiere volverla a traer, ¿no? Dice, yo cuando sea elevado sobre la cruz, atraeré a mi esposa hacia mí, en otras palabras, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver también en Jesús. Dios como esposo fiel, que no se cansa, no tira la toalla. En el reino del sur, en el reino de Judá, están estos profetas, Isaías, Miqueas, Sofonías. Hay otros más que los vamos a ver en las siguientes diapositivas. Isaías, cada uno denuncia y anuncia. Eso es lo propio del profeta. Denunciar lo que está ocurriendo y anunciar pues lo que Dios les está avisando al pueblo, ¿no? O será algo maravilloso o será una catástrofe, pero siempre hay una denuncia y un anuncio. Isaías, ¿qué es lo que le está denunciando? Está denunciando la desconfianza que el pueblo no pone en Dios, sino que hace aliados con otros reyes, comienza a hacer pactos, y siempre en este ámbito militar, ¿no?, para defender nuestra patria, hacemos pactos, ¿verdad? Pero Isaías lo está leyendo como, a ver, no estamos poniendo nuestra confianza en Dios, y eso es peligrosísimo. Entonces, anuncia el destierro y efectivamente el retorno de un resto del pueblo. Miqueas denuncia, Miqueas dice que es un campesino sencillo, y está denunciando que no podemos hacer nuestros ritos y sacrificios así externamente, ¿no?, sin cambiar el corazón. Le está diciendo al pueblo, atentos, que el sacrificio externo es un signo también, debería ser un signo de nuestro sacrificio interior, de nuestro sacrificio de alabanza a Dios, de nuestra vida agradable a Dios. Y al mismo tiempo, este profeta anuncia que nacerá el Mesías en Belén. Miqueas 5:1. Sofonías, por su parte,
denuncia que han olvidado la alianza, que en el fondo es su relación con Dios. Y al mismo tiempo anuncia el día del Señor. El día del Señor que será terrible, dice. Se está viendo que se está acercando el exilio, ¿no? Y también anuncia que un pequeño grupo, un pequeño resto, acogerá la salvación y se alegrarán de poder acoger y recibir al Señor. Entonces siempre hay una noticia buena, ¿no? Pero al mismo tiempo una denuncia fuerte. ¿Quiénes más están en este grupo de profetas? Habacuc. Habacuc, ¿no? Recoge una aclamación fuerte a Dios. Los paganos están haciendo mucho daño al pueblo elegido. Se acerca el destierro y el sufrimiento está cerca. Entonces le está diciendo, ¿no? Miren que está muy cerca, ¿no? Y él está ahí para hablar en nombre de Dios. Dios les responde que deben tener paciencia, que Dios es fiel a pesar de los problemas. Y eso pues nos viene bien siempre, en cada época, en toda época, y también a nosotros hoy en día. Dios es fiel, se vienen los problemas, pero Dios ama a su pueblo y le hace sentir su salvación. Han de tener paciencia, tengan fe. Jeremías, por su parte, les está diciendo, llega la ruina, conversión, por favor, ¿no? Predica primero la conversión, porque se viene la ruina y hay que rendirse delante de Babilonia, ¿no? Sin embargo, el profeta Jeremías, ¿no? saca, ¿no? esta nueva alianza que en el futuro rescatará al pueblo y le dará una paz definitiva. Entonces esta nueva alianza que nosotros pues ya la hemos concretado con Jesucristo en la última cena, es para nosotros el cumplimiento de esa nueva alianza que Jeremías ya la había anunciado. Joel, ¿qué es lo que va a hacer? Joel va a denuncia que efectivamente tienen que convertirse, ¿no? Han de convertirse. Describe un futuro duro Israel si no se convierte. Así, utilizando una imagen que es la invasión de langostas. Llama al arrepentimiento, anuncia la oración. Arrepentimiento y oración para poder escapar del dolor y de la ruina fatal. Por último, tenemos a Jonás, Nahum y Abdías. Jonás, lo mismo, conversión, denuncia. Claro, ¿qué quiere decir cuando denuncia conversión? Que el pueblo está perdido, está denunciando sus inmoralidades, denuncia efectivamente que el pueblo no está caminando como Dios quiere. Pero lo más curioso y más bonito de Jonás es que no viene a denunciar dentro del pueblo de las promesas, del pueblo de Israel. No. Jonás es un profeta que lo encontramos en Nínive, ¿no? Y uno dice, ¿qué hace Jonás en Nínive? Entonces, claro, eso nos queda como un interrogante tremendamente grande, porque se supone que la promesa es para el pueblo de Israel, la conversión para el pueblo de Israel, para el pueblo creado y escogido por Dios. Pero esta vez lo encontramos en Nínive, un pueblo que no es del pueblo de Israel. Y entonces anuncia la conversión, ¿no? Y es muy hermosa la historia de Jonás y a la vez un poco divertida, ¿no? Porque él se revela delante de Dios y Dios le dice, no, tú ve, ¿no? Y luego se escapa, ¿no? No quiere cumplir la misión, se bota, ¿no? del barca, este cetáceo gigante que lo come y lo bota, ¿no? Se cumple el plan de Dios y Jonás se sigue revelando y no quiere. Sin embargo, anuncia la conversión al pueblo de Nínive y este pueblo
misteriosamente, y él dice, no, inútilmente vengo acá, y efectivamente se salva, ¿no? Anuncia la salvación por el arrepentimiento. Y este pueblo que está fuera de las promesas del pueblo de Israel, acoge la salvación, se arrepiente y es salvado. Como anunciando esta salvación futura para todos los pueblos, anunciando el arrepentimiento. Muy hermoso. Luego está Nahum, ¿no? Nahum escribe sobre Nínive, ¿no? Anunciando su destrucción, que traerá serenidad y alegría al pueblo escogido, al pueblo elegido. Y por último tenemos a Abdías. Abdías, que anuncia la ruina de Edom, ¿no? Anuncia la conversión, nación que ha despreciado y robado al pueblo de Dios. Y anuncia la restauración de Judá, que volverá a la paz y recuperará sus bienes. En los próximos encuentros, pues iremos viendo cómo cae el pueblo, ¿no? Ya los profetas han hecho su papel, han hecho lo que debían hacer. Solo recordar, han sido llamados, han anunciado la palabra de Dios, han recordado la alianza, denuncian el pecado, anuncian el castigo y efectivamente se da. Van al exilio, es lo peor que les pudo haber pasado al pueblo de Israel. Sin embargo, van a seguir otros profetas durante el exilio y después del exilio, anunciando esta promesa del pacto de Dios, que es un esposo fiel, a través de los siguientes profetas, y hasta que se cumpla, ¿no?, la promesa de este Mesías, ¿no?, prometido, esta promesa mesiánica. Bueno, pues que estemos pendientes de esta sucesión de la historia de la salvación en los próximos capítulos. Dios les bendiga.